No, gente, vamos a estar hablando de este descubrimiento de América. Aquel lejano 1492, güey. Si tengo bien el dato, 1492. Cuando en una expedición Cristóbal Colón se fue de pinta con la niña a Santa María, güey. Y descubrió por ahí lo que son las Islas Bahamas, güey. Que por ahí fue el primer acercamiento que tuvo Cristóbal Colón con toda su flotilla, güey, con toda su banda hacia el continente americano. Que esto pues vino a cambiar, vino a ser un parteaguas, amigo, de toda la historia universal, ¿no? Fue la unión entre dos civilizaciones, entre dos mundos, güey. Que mientras aquí en el continente americano, güey, obviamente ya se tenía registro de 500 años antes de que ya existían, obviamente, güey, pues siempre ha existido raza aquí, güey, pero ya se tenía un registro de que existían los vikingos, güey, en todo lo que era en la parte norte del continente americano, güey. En Europa, güey, que era como la civilización un poco más avanzada, más actualizada en ese entonces, vienen a querer abrir nuevas rutas comerciales, güey, con lo que ellos pensaban que eran las Indias, güey. Entonces Cristóbal Colón, güey, pues sale en una expedición y creyendo en esta redondez de la tierra, que también está un poco ya muy, muy polemizado este tema, llega a las islas, a lo que hoy conocemos como las Islas Bahamas, que creo que se me va el nombre, cómo las llamó en aquel entonces Colón, güey, pero que él pensaba que había llegado a las Indias, güey. De hecho, de ahí el dato, güey, de por qué alguno o por qué desde entonces a las personas que ya existían en este territorio, güey, pues se le denominaba indios, güey, porque ellos pensaban que habían llegado a las Indias, güey. Sí, exactamente, hermano. Pues mira, ese tema es muy controversial. Pues más allá del dato histórico, creo que son las consecuencias históricas que trajo, claro, el tema de la llegada de los españoles a estas tierras. Y sí, pues efectivamente era un mundo donde pues realmente estaba muy centralizado en el pensamiento europeo, porque ahí se estaban desarrollando pues grandes civilizaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que aquí en todo lo que es América no se estaban desarrollando grandes civilizaciones, güey. Y que también tenemos que entender en el contexto en el que ellos llegaron, cómo se fraguó la conquista de nuestro país y cuáles fueron las consecuencias de esta conquista, güey. Aquí en México, recordemos que se desarrolló la etapa prehispánica, que es la etapa donde se desarrollan las culturas mesoamericanas en todo lo largo del territorio americano, güey. Se desarrollaron en tres grandes etapas, güey. Lo que es precolombino, colombino y preclásico, clásico y posclásico. Entonces, cuando ellos llegan, ya es en la etapa postclásica, donde precisamente había tres grandes imperios en lo que se conformaba el territorio nacional, güey, que es los aztecas, los tlaxcaltecas y los purépechas, güey. Entonces, en ese contexto llegan los españoles y bueno, precisamente llega Cristóbal Colón como en este primer contacto con lo que ellos llamarían las Indias. Ya después le cambiarán a la Nueva España, ¿no? Cuando comprendieron que esto eran otros territorios y que ahí se empezó a desatar el hambre de poder, y que ha sido una de las grandes conquistas donde ha habido más masacres. Incluso hay registros que hubo más muertos en la conquista a México que ni siquiera en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así es. Que mira, por ejemplo, cuando se da el suceso de que Cristóbal Colón llega al continente americano, güey, realmente él nunca había tenido un acercamiento como tal a lo que es meramente el continente, güey. Había tenido acercamientos a islas. De hecho, en los viajes posteriores que hizo a 1492, güey, ya había tenido. El primero que hizo fue contacto con puras islas, güey. Lejos de ahí, ya en los siguientes viajes, güey, ya tenía por ahí acercamientos con lo que hoy conocemos como las costas de Sudamérica, güey, porque él no nada más hizo un viaje, para la gente que lo desconocía o no, hizo más expediciones, güey,
pues para esto, ¿no? Para abrir más rutas comerciales de Europa. Que el descubrimiento de América, güey, en 1492, güey, pues también es un parteaguas. ¿Por qué? Porque es el que le pone fin a lo que es la Edad Media, güey, en el continente europeo, güey. Y que con esto, güey, pues se abren esta ruta, güey, para conquistar América, güey. Ahorita el dato que nos dabas de todo lo que es el territorio nacional, güey, que se da la conquista muchísimos años después, güey, con lo que fue la llegada de Cortés, güey, a lo que fue el territorio ya nacional, güey. Que viene a raíz de lo mismo, ¿no? Como esa hambre de poder, esa hambre de gobernar y conquistar nuevos territorios, güey, pues viene a ponerle en la madre a lo que son muchas culturas, güey. Como bien lo decías, es algo muy, muy controversial este tema de por qué en México y en otros países hispanohablantes, incluso, güey, en Estados Unidos, se conmemora como un día festivo, güey. Aquí en México lo conocemos como el Día de la Raza, güey. En partes de Europa, güey, lo conocen como el Día de Colón. En otros... sí, güey. ¿Qué, güey? Nada, es una grosería. Y la, güey, ahora me saliste muy pinche serio, güey. No, güey. Entonces, es muy controversial, güey. ¿Por qué, güey? Porque de hecho ahorita estaba revisando el acordeón, güey, y anoche, güey, justamente leí una frase, güey, de este periodista Eduardo Galeano, güey, que, y cito, güey, dice: los nativos, güey, del continente descubrieron en 1492, güey, que eran indios, que vivían en América y que estaban desnudos, güey. Descubrieron también, güey, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo que ellos no conocían, y que había un Dios y un cielo, güey. Es una frase, güey, que anoche que le estaba leyendo se me quedó muy marcada. ¿Por qué, güey? Obviamente, güey, en este contexto, de este lado del mundo, güey, ya existían diferentes civilizaciones, güey. Te comentaba, medio siglo antes de la colonización, de la llegada de Colón, güey. Los vikingos, güey, en la parte norte del continente. En lo que es el territorio mexicano, güey, pues obviamente ya también existían estas civilizaciones mesoamericanas. Y para allá, para el sur, también sus civilizaciones propias, ¿no? Pero como en todo, güey, los europeos desconocían de este mundo la basura, güey, otra vez. La basura, ya. Pura chicken nuggets. Desconocían esta parte del mundo, güey. Asimismo, todos los habitantes de América, güey, desconocían que existía otro mundo. Para ellos era todo lo que veían, hasta donde veían sus ojos, es lo que existía, güey. Entonces, con la llegada de Cristóbal Colón, güey, sí, güey, se abre mucho a la expectativa. Cosas buenas y cosas malas, güey, en lo general. Yo quisiera que tú me comentaras, güey, ¿cuáles son esas cosas buenas y cosas malas que tú ves, güey, con esta llegada de Colón? Porque no es clase de historia, güey. No les vamos a hablar de cómo llegó, güey, cuántos llegaron y la chingada. Si no se lo saben, vuelvan a cursar la primaria. Chequen los libros de texto de Obrador. No, güey, mira. El 4T en barco. A huevo. Ya imagino a Andrés Manuel acá de Cristóbal Colón, güey. O de Moctezuma, güey. Va a decir que nosotros tenemos otros datos. Haciendo la mañanera allá en Tenochtitlan. Ah, güey, con sus taparrabitos, güey. Y sus tetillas, güey. Nos van a chingar, güey. Nos van a chingar. De por sí. Nos dicen que decimos puro güey. ¿Cuántos? A ver, producción, ¿cuántos güeyes llevamos hasta ahorita, güey? Además, vamos a fijar una meta, güey. En cada podcast al final decimos cuántos güeyes decimos, güey, en el podcast, güey. Órale, ¿cuántos güeyes llevamos ahorita? En horas ya llevamos como 3 güeyes. Sí, güey. Ya ahí está otro, güey. Hay que poner un contador de güeyes, güey, aquí. Bueno, el punto es... Les voy a explicar como si fueran peritas y manzanas, güey. Como si estuviéramos pendejos. Tú vives con tu familia en una casa. Tú tienes ciertas costumbres, güey. Es su pedo ustedes cómo
cómo ponen la toalla para ponerse a secar después de que se bañan, cuando le bajan al baño, cuando se bañan, cuando se organizan para salir a trabajar, X cosas, ¿no? Es su propia organización familiar, güey. Y es como si llegara el vecino y dijera, te tocara y entrara a la fuerza y te impusiera su forma de organizar su familia, güey. Entonces, te saca totalmente de contexto a las realidades que estaban viviendo. Se puede analizar de muchas formas la conquista de nuestro país, pero yo creo que la que más marcó, porque ahí estaba enclavado gran parte de la idiosincrasia del nativo aquí en todo lo que es América, que es la religión, güey. La religión. Yo creo que la conquista religiosa es lo que más afectó a la vida cotidiana del que vivía en estas tierras, güey. La narrativa europea siempre nos han señalado, güey, o nos han querido marcar que eran completamente gente que eran casi sin alma, de hecho así está escrito, que eran gente sin alma, que por eso tenían que ser como castigados, güey, o tenían que ser forzados a hacer ciertos trabajos porque eran como si fueran animales, güey. Entonces la narrativa europea siempre nos tachó en el que éramos menos como seres humanos y obviamente que los que ellos traían eran la civilización, entendiendo que en nuestro país no había retrasos intelectuales ni retrasos científicos, ya que gran parte de las culturas mesoamericanas tenían grandes avances astronómicos. Tenemos que comprender que la fuerza de idiosincrasia estaba muy ligada a la parte espiritual y a la parte científica, güey, porque todos los dioses, que era una sociedad monoteísta, o sea, que crean en muchos dioses, politeísta, que crean en muchos dioses, creían y estaban basados en los acontecimientos naturales en los que vivían. ¿Sí me entiendes? O sea, crean en el sol, en la luna, en la tierra, y eso, quieras o no, los orillaba a tener hasta cierta manera un avance científico, porque ahí fue donde empezaron, incluso por decir, a hacer todos los diferentes calendarios que conocemos. Ahí estaba ya especificado, por decir, el calendario de la mujer, de su periodo, estaba especificado el calendario de cuándo se tenía que sembrar, cuándo no. O sea, todo este tema fue en base a pura observación científica, güey, de ver, ok, si el movimiento de la Tierra, si esta estrella en este momento está aquí, al momento que gire acá y ya lo vemos acá, quiere decir que ya pasó un periodo, y entonces todo se estaba basando en base a un conocimiento científico, güey. ¿Qué es lo que pasó cuando llegaron aquí? En que agarraron a los nativos de estas tierras divididos, güey. Uh-huh. Y eso es lo que nadie te cuenta, güey. Porque obviamente, pues tratamos de resaltar lo que nos quitaron, porque también recordemos, güey, nuestro cambio cultural, racial, no fue una evolución, fue revolucionado, fue intervenido, porque nosotros de ir en una cadena de comprensión social, o sea, que nosotros entendiéramos solo de qué es la democracia, cómo se forman instituciones, no, nosotros nos intervinieron en ese progreso y nos obligaron a cambiar totalmente nuestras costumbres, desde la forma de vestir hasta la forma de hablar. Entonces, como hubo esa intervención de los españoles, ya ahí ya hubo ya un quiebre social. Entonces, ellos en ese momento, los indígenas que estaban viviendo en estas tierras estaban totalmente divididos, porque recuerda, eran 3 grandes imperios que se desarrollan aquí en México: los aztecas, los purépechas y los tlaxcaltecas, güey. Los españoles nunca conocieron a los mayas. Existían personas viviendo en los territorios maya, que de hecho esas pequeñas civilizaciones que eran descendientes de los mayas, hay registros que ya existían españoles viviendo en esas comunidades, que de hecho
es un registro histórico que esos mismos organizaron a los mayas, a los descendientes mayas, para pelear en contra de sus propios, sus propia gente, que eran los españoles, güey. Entonces sí había registro que ya había existido ya un contacto en América de gente que venían de otros lados, güey. Sin embargo, esto fue una expedición que fue subsidiada por el rey de España, y que también recordemos lo que sucedía en España y lo que sucedía en Europa. Había una fractura entre diferentes imperios europeos, entre ellos pues el español, y que cuando España entra a la intervención aquí, ellos abren otro frente en Europa, donde completamente saquearon estas tierras para poder subsidiar la guerra que ellos tenían allá en Europa. Exactamente. Entonces, cuando sucede esta intervención, ¿quiénes son los que le ayudan a los españoles para conquistar, para derrocar a lo que ellos creían el imperio más grande, que eran los aztecas? Fueron los tlaxcaltecas, güey. De hecho, por eso Tlaxcala es un estado tan pequeño, güey. Porque cuando se empezó a conformar todos los estados, güey, que se empezó a construir ya la historia del México que conocemos, este México mestizo y mezcla entre el indigenismo y el mestizo, y lo que venían de los españoles, cuando se empezó a construir ya esta historia, quisieron hacer menos a Tlaxcala, porque efectivamente, güey, Tlaxcala, los propios indígenas fueron los que derrocaron a los aztecas por la división que existía. De hecho, un ejemplo, güey, del 100% de las personas que atacaron a los aztecas, el 80% eran tlaxcaltecas, güey. Y eso no lo cuentan, güey. Que fue una traición de la propia raza que estaba aquí. Si se hubieran unido los tlaxcaltecas y los aztecas en ese momento, otra cosa hubiera sido, güey. ¿Por qué, güey? Porque hubiera cambiado completamente el camino de la historia de la conquista.